Tengan un cordial saludo, bienvenidos de nuevo a mi espacio. En esta ocasión les voy a explicar cómo diseñar un galpón para aves. En este caso vamos a tomar el ejemplo de 16.000 pollos de engorde que van a estar alojados a una densidad de 8 animales por metro cuadrado. El galpón debe ser 5 veces el largo, debe ser 5 veces el ancho. Esta es la velocidad del viento que tenemos durante el día, 1 centímetro por segundo, y de noche también tenemos 1 centímetro por segundo. El peso al sacrificio va a ser de 2.877 gramos en promedio. El precio del kilovatio hora es de 103 pesos. Y en el mercado vamos a encontrar dos tipos de ventiladores. Un ventilador 1, que aquí como podemos ver en el esquema, el valor de A es el diámetro total del ventilador. El ítem B es el diámetro de la circunferencia interna. O sea, esto lo tenemos que definir porque por esta área interna no va a pasar aire. Y C es, por decirlo así, como la altura de ese cilindro que se formaría pues aquí como una figura geométrica. El número de aspas del primer ventilador son 3. Las revoluciones por minuto son 1317. Tiene una eficiencia del 82%. Tiene un consumo de energía de 0.4 kilovatios hora. Ese precio de ese ventilador es de 330.000 pesos. Tiene una vida útil de 3 años. Y también están las condiciones de dos ventiladores. ¿Para qué hacemos el ejercicio con uno o dos ventiladores? Porque la altura del galpón va a depender de la capacidad de remoción con la que dispongamos. Entonces, y en el mercado siempre van a haber muchos ventiladores, solo que para el ejemplo aquí vamos a hacer con dos ventiladores para que no sea muy engorroso. También vamos a utilizar unas ecuaciones que nos dan las necesidades máximas y mínimas de remoción de aire. Recordemos que las necesidades máximas de remoción de aire es cuando el animal está más agitado y cuando pesa más. O sea, el pollo de engorde un día antes del sacrificio, a mediodía o cuando esté haciendo más calor, en ese momento es cuando más necesidades de remoción de aire tiene, porque va a tener un mayor calor metabólico, porque va a necesitar pues refrescarse más. Entonces estas dos ecuaciones nos van a ayudar a determinar esas necesidades de remoción que ahorita las vamos a utilizar. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es lo que tenemos que calcular primero? El área que necesitamos, el área que vamos a necesitar va a ser muy sencilla porque va a ser igual a la cantidad de animales que tenemos que alojar dividido la densidad. O sea, necesitamos 2.000 metros cuadrados. Esto lo tenemos en metros cuadrados. El largo y el ancho. ¿Cuál va a ser el largo y el ancho? Como ya sabemos que la relación que tenemos que guardar entre largo y ancho es 5:1. O sea que el área que necesitamos, esta área es 2000, va a ser igual a dos valores, un largo y un ancho, pero la relación entre ese largo y ancho es 5:1. Entonces para resolverlo es muy fácil, es la raíz cuadrada del área dividido la relación que necesitamos definir. Entonces aquí nos dio 20. Y el largo, como ya sabemos que es 5 veces el ancho, entonces ya sabemos que mi galpón va a medir 20 metros de ancho y 100 metros de largo. Si rectificamos, ahí nos tiene que dar 2.000 metros cuadrados, ¿cierto? Entonces ya hemos definido el largo y el ancho. Ahora tenemos que calcular el alto, pero para definir el alto de nuestro galpón tenemos que escoger el ventilador que vamos a seleccionar. Y para poder definir el ventilador que vamos a seleccionar debemos de saber cuál es el aire con el que disponemos, o sea, calcular calcular las necesidades de remoción de aire que tenemos para estos animales. Entonces, las necesidades de remoción de aire, vamos a colocarlas por aquí. Necesidades mínimas. Las necesidades mínimas de remoción de aire van a ser igual a, miremos aquí en la ecuación. Esta es una regresión lineal simplemente, o sea, miremos aquí que punto 4616 es simplemente la pendiente
4616 por eh, este peso, pero dividido 1000, porque recordemos que está en gramos y necesitamos meterlo en gramos para esta ecuación. 19 y el intercepto 0.1934. Así que un solo pollo requiere 1.5 metros cúbicos de aire por hora. Así que si todo esto lo multiplicamos por 16.000 pollos, ahí nos va a dar la cantidad de aire que necesitamos por hora en el galpón. Necesidades mínimas por galpón. Recuerden que esto está por galpón, porque tenemos que llegar a eso para poder definir nuestra instalación. Ahora vamos a calcular nuestras necesidades máximas. Las necesidades máximas del galpón van a ser entonces 4.7291, que es la pendiente, por el peso de los animales en kilogramos, eso más 1,9794 el intercepto por la cantidad de animales. Entonces ahí nos dio, necesitamos esta cantidad de aire, 249.360 metros cúbicos de aire. Listo, entonces ya después de tener estas necesidades, ya podemos ya calcular, saber entonces cuál es la altura del galpón, ¿cierto? Porque tenemos que un galpón ya tenemos ya definido cuánto es el largo y cuánto es el ancho. O sea, el largo es de 100 metros, o sea que vamos a tener un área lateral de 100 por un valor X que todavía no sabemos, que es la altura del galpón. Pero lo que sí sabemos es que esa altura debe ser tal que me garantice estas necesidades máximas de remoción, ¿cierto? Que es el momento donde más aire va a necesitar el animal. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Bueno, primero tenemos que también definir cuál es el ventilador más eficiente para poder saber con base en qué ventilador vamos a definir eso, porque de pronto aquí esta altura nos puede dar 20 metros. Si nos va a dar una altura de galpón de 20 metros, pues ya sabemos que necesitamos remoción mecánica. Si nos da que para cubrir estas necesidades máximas de remoción tenemos que poner el galpón a 3 metros y medio, pues entonces ponemos el galpón a 3 metros y medio y no necesitamos ventilación. Pero si nos da una altura por allá 5, 6, 7 metros, pues entonces ya nos comienza a, a decir el ejercicio que se necesita una remoción mecánica o una ventilación pues mecánica. Entonces, vamos a ver cuál de los dos ventiladores es el más eficiente. De acuerdo a este esquema, vemos que un ventilador en sí es como un cilindro. Es como un cilindro. Entonces, lo que tendríamos que hacer sería calcular el volumen de ese cilindro. Son dos cilindros en verdad, entonces habría que hacerlo como una especie de cilindro hueco. Entonces podemos calcular, vamos a calcular el área primero, el área de este círculo, el área del círculo, vamos a hacerla, área círculo. Entonces el área del círculo es pi, igual pi abre y cierra paréntesis, por r al cuadrado. Y tenemos que el diámetro es 1.15, o sea que r es este diámetro dividido 2, y eso elevado al cuadrado. Entonces ese es el área de este círculo grande, ¿cierto? El círculo grande. El área del círculo pequeño vendría a ser también pi por r, pero en este caso ya el círculo pequeño es, el diámetro es 26 centímetros, o sea, 0.26 metros, o sea, este dividido 2, para que nos quede en el radio, elevado al cuadrado. Entonces, este es el área del círculo pequeño y este es el área del círculo grande. Esa resta nos va a dar como el área del ventilador. Esta diferencia, esto menos esto, porque el área, porque el espacio por donde va a salir el aire no contiene este círculo aquí interno. Claro, por ahí no sale aire. Entonces necesitamos solamente
el área por donde va a hacer la trayectoria del aire. Entonces, ahora si multiplicamos esa área por esta altura de este cilindro que es C, entonces ahí nos va a dar el volumen del ventilador. Entonces el volumen del ventilador va a ser igual a esa área por, por este valor de C, que es la altura del ventilador, ¿cierto? Entonces esto ya nos dio un volumen, este volumen está en, y este volumen está en metros cúbicos, esto está en metros cuadrados, esto está en metros cuadrados, y esto está en metros cuadrados. Aquí nos dio este PC en metros cúbicos. Ahora, pero lo que nosotros necesitamos es saber cuánto aire remueve este ventilador por hora. Ahora, entonces, ¿qué nos tenemos que fijar? Ah, bueno, como las aspas no son, no son exactamente cuadradas, para mostrarles, veamos aquí con este, les voy a mostrar un esquema para que entiendan lo de eficiencia. En este momento tenemos un ventilador con esta forma, a ver, que tiene un diámetro de 1,15, vamos a hacerlo aquí exactamente. Entonces, ¿un radio de cuánto? 1,15 quiere decir un radio de... Ay, esto se dañó. Volvamos pues aquí, este dividido 2, o sea, tenemos un... Vamos a guardar esto de una vez. Diseño de galpón 2. Entonces tenemos un radio de 57,5 centímetros. Vamos a hacerlo de 57, 0,575, ¿cierto? Y tenemos una altura de 20 centímetros, ¿cierto? Pero tenemos internamente un radio de 13. O sea, vamos a hacer aquí internamente un radio de 13. 13. Entonces, en realidad lo que estamos calculando es el volumen de una figura así como esta. Una especie de cilindro hueco, que es lo que va, que es lo que hace, que es la figura que tiene el ventilador. Pero resulta que él internamente tiene unas aspas. Esas aspas van dando vueltas, ¿cierto? Pero esas aspas, vamos a hacer de cuenta que esto viene aquí así, para que me entienda mejor con el esquema. Pero esas aspas no son así cuadradas, ¿cierto? Esta vendría a ser como un aspa. Un aspa en verdad tienes, tiene una forma como así. Aquí es que la estoy haciendo pesada más o menos. Pero es para que me entiendan el concepto. Entonces, en verdad, si le quitamos esta área, las aspas en verdad tienen un nivel de eficiencia que es de acuerdo al diseño de esa aspa. Ese nivel de eficiencia puede estar entre 70 y 90%, ¿cierto? Esa aspa en verdad, o sea que esas partes que le quité ahí, por ahí no va a remover aire. O sea, y en este caso tenemos que nuestra eficiencia es del 82%, o sea, nuestra aspa representa un 82% de esa área transversal que daría, que tendría, que tendría hipotéticamente. Entonces a este volumen hay que quitarle esa eficiencia, o sea, por esto dividido 100, ¿cierto? O sea, te estábamos en 0,11 metros cúbicos y ahora llegamos a 0,09 metros cúbicos. Área del ventilador ya restándole la eficiencia, restándole pues esa ineficiencia pues que tiene el aspa, el diseño del aspa. Entonces, ahora, el caudal que mueve
el ventilador, ¿qué va a ser igual a qué? Entonces, cada aspa va a mover entonces este volumen. O sea, este volumen por 3 aspas por la cantidad de revoluciones por minuto, por 1317. O sea que esta va a ser la cantidad de metros cúbicos por minuto. Pero nosotros necesitamos el caudal del ventilador en, en, en metros cúbicos por hora. Así que esto lo tenemos que multiplicar por 60. Y aquí nos va a quedar en metros cúbicos por hora. Entonces esta es la cantidad. Entonces este es el volumen de aire teóricamente que mueve este ventilador. 22.291 metros cúbicos por hora. Entonces eso mismo lo aplicamos para este otro ventilador acá. Miremos a ver si quedó bien todo. Yo creo que ya quedó ya todo. Sí. Entonces este otro ventilador me mueve 114.000. Mueve mucho. 114.084 metros cúbicos por hora. Ahora, ¿cuál va a ser el mejor? Entonces algunos dirán, no, pues este, pero es que hay que hacer es una relación entre el costo y el beneficio. O sea, hay que sacar el costo, lo que cuesta funcionando este versus el otro. Entonces vamos a hacerle, hay dos gastos en los que esto incurre, el gasto de funcionamiento en sí, la operación que tiene que ver con el consumo de energía y el precio del kilovatio hora, y la depreciación del equipo, porque si pueden ver, este equipo dura 3 años, mientras que este dura 7 años, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cuál es el más eficiente. O sea, tendríamos que calcular el costo del metro cúbico que moviliza cada ventilador por hora. Pero ese costo tiene que involucrar la depreciación y el costo operacional. Entonces, vamos a ver cómo se haría. Vamos a calcular primero la depreciación. La depreciación del equipo, entonces vendría a ser una depreciación en línea recta. Vendría a ser este 333.000 por perdón, menos este por punto 10. Si no sabemos el valor de salvamento, entonces es el 10% del valor inicial y dividido la vida útil. Pero mucho ojo, como nuestra depreciación tiene que ser hora, entonces la vida útil por 365 días que tiene cada año por 24 horas que tiene cada día. Entonces esa va a ser la depreciación hora. O sea que cada hora este equipo se deprecia 11 pesos. Y los gastos por operación, o sea, por el funcionamiento, esos son más fáciles. El consumo de energía está en 0.4 kilovatios hora por el precio del kilovatio hora que está en 103 pesos. O sea que nos da 41 pesos. O sea que el gasto total va a ser este más este, o sea 53 pesos. Vamos a ponerlo aquí. Y este tiene 51 pesos por hora. Pero ¿cuántos metros cúbicos? Entonces vamos a hacerle aquí. Este va a ser como el criterio de selección. ¿Cuántos metros cúbicos? O sea, ¿cuánto cuesta entonces un metro cúbico? O sea, esta cantidad de metros cúbicos dividido perdón, al revés. El precio de lo que yo estoy movilizando ahí en una hora, me estoy gastando cada hora 53 pesos en este caso y estoy moviendo 22.991 metros cúbicos. Entonces quiere decir que en verdad el precio, vamos a ponerlo más grande, bueno, no, eh, vamos a ponerlo aquí y un poquito más grande. Entonces, este valor, entonces, ¿cuál valor es más grande? Este o este. El ventilador 1, por supuesto, tiene un costo más alto y el ventilador 2 tiene un costo más bajo. Entonces, el ventilador que vamos a seleccionar es el ventilador 2,
porque tiene un costo más bajo, tiene una mayor eficiencia y también tiene un menor costo operacional. Sería distinto si, por ejemplo, tuviera apenas dos años de vida útil. Si fuese, eh, si no tuviese cuatro aspas, sino si cinco aspas, sino cuatro aspas. Y si, por ejemplo, no tuviese esta cantidad de revoluciones, sino que tuviese menos. Y haz que esté muy ancho. Y si no fuese tan grande. Si fuese ahí que, por ejemplo, entonces ya sería más eficiente el ventilador uno que el ventilador 2, ¿cierto? Entonces vamos a dejarlo así. Si les interesa, me pueden dejar ahí el correo ahí en los comentarios y yo les mando y yo les mando pues esta plantilla en Excel para que hagan el cálculo, para que hagan sus cálculos ustedes mismos. Ya solamente sería cambiar los datos. Entonces, listo. Entonces, en este caso, el mejor ventilador es el ventilador 2. O sea que ese es el que vamos a utilizar para ventilar nuestro galpón. Ahora necesitamos saber cuántos de esos ventiladores es que necesitamos. Entonces, vamos a ver. A ver, primero tenemos que decir entonces la altura teórica que necesita el galpón. La altura teórica del galpón vendría a ser entonces. Yo sé que yo necesito 249.000 metros cúbicos de aire por hora. Y tengo un área lateral de 100 metros. Vamos a hacer aquí nuestro galpón para que no se entienda. Tenemos nuestro galpón de 20 por 100. Véalo acá. Pero no sabemos cuánto debe medir de alto. Solo que yo ya sé que esta área que tengo aquí abajo, que esto que me va a dar aquí, que va, tiene 100 metros, cierto, necesito es calcular es esta de acá. Aquí por el momento le puse 5, pero no sé, porque eso me va a definir esta área que es por la que va a pasar el aire, cierto. Entonces, si yo sé que al final tengo que garantizar unos 249.360 metros cúbicos por hora, entonces, y si yo sé que el caudal es lo mismo que multiplicar velocidad por área, entonces yo sé que este valor, esa altura yo la puedo despejar y al final me va a dar que es igual a las necesidades máximas de remoción dividido en la velocidad del viento, pero esa la tengo que obtener en metros cúbicos. Venga, verá. Esta velocidad del viento la tenemos recordemos que el caudal es un área, es lo mismo que multiplicar el área por una velocidad. Esta área que yo voy a tener acá va a estar en metros cuadrados, ¿cierto? Porque aquí tengo 100 y no sé cuánto va a estar esta, pero también va a estar en metros. Entonces va a dar metros cuadrados. Así que la velocidad la tengo que tener en metros cuadrados también. Si la pasamos a metros cuadrados por hora, y aquí la tengo en centímetros cuadrados por segundo, es lo mismo que me daría. Vamos a calcular aquí la velocidad del aire día en metros cúbicos por hora. Entonces, metros cúbicos por hora va a ser igual a este por 3.600 segundos que tiene una hora y todo eso dividido 100 centímetros que tiene un metro. Esto al final me da 36, o sea, si lo multiplico no por 36. O sea, la velocidad del viento es de 36 metros cúbicos por hora. Entonces, con esos 36 metros cúbicos por hora que me está dando de forma natural el aire y yo tengo un área
y tengo un área que no da, que de 100 por un valor X, entonces ¿cuánto sería la altura teórica del galpón? La altura teórica del galpón entonces vendría a ser las necesidades máximas de remoción dividido esta velocidad del aire teórica por 100, pero 100 metros de largo. O sea que con esa velocidad del aire, que es una velocidad del aire pues muy baja, yo tendría que tener el galpón de 69 metros de alto. Esto me queda en metros. 69 metros de alto. ¿Qué quiere que decir eso? Que no podemos quedarnos con la ventilación natural. Vamos a necesitar ventilación mecánica. No podemos hacer pues el galpón pues, de 69 metros. No, pues imagine cómo quedaría. No, pues, o sea, una cosa sin, o sea, no. Entonces, ahora, como lo que estamos buscando aquí es la mayor eficiencia posible, entonces la idea es definir una altura del galpón de forma tal que lo que requiera en ventiladores sea un número entero. ¿Por qué? Porque si me dice que necesito 4.1 ventiladores, pues entonces no voy a poder conseguir pues 4.1 ventiladores, voy a tener que conseguir 5 ventiladores. Y ese quinto ventilador va a estar un 99% subutilizado, ¿cierto? Porque en verdad yo necesitaba era .1 ventiladores, pero como no puedo conseguir .1 ventiladores, entonces tengo que comprar un ventilador completo. Entonces la idea es que la altura del galpón sea tal que lo que yo necesite, que lo que yo necesite en ventilación sea igual a un número entero, sea igual a un número entero. Entonces, si lo que yo necesito son 69, si 69 metros es lo que yo requiero para movilizar 249.360 metros cúbicos por hora, ¿cuántos metros necesitaré para movilizar 22.991 metros cúbicos, que es lo que moviliza un ventilador? Que eso sería entonces la altura por ventilador. Entonces la altura por ventilador vendría a ser, si lo que yo requiero es esto, ¿cierto? Si esto me equivale a 69 metros, si esto es igual a 69 metros, ¿a cuántos metros es igual eso? Ah, es al revés. 69 por esto dividido esto. O sea que cada uno de estos ventiladores me equivale a 6.39 metros. O sea que si yo voy a utilizar un solo ventilador, tendría que dejar el galpón, tendría que ser de 69 menos 6.39, porque cada ventilador me está garantizando 6.39 metros de altura de mi ventana, de mi, de mi lateral del galpón. Entonces, ¿cuántos ventiladores tengo que utilizar yo para que la altura del galpón sea una altura racional? O sea, sea una altura que no vaya a ser muy difícil de construir, ni tampoco que quede muy bajita, que sea difícil el desplazamiento del operario dentro de la instalación. O sea, por ahí de 2,5 metros sería la altura mínima recomendable. Y altura máxima por allá, una altura por ahí de 3 metros y medio, 3 metros 70, bueno, casi 4 metros, pues puede hacer uno hasta un galpón. Pero entonces vamos a ver cómo nos da de forma más precisa para que las necesidades de ventilación mecánica sea un número entero. Entonces, altura, galpón. Vamos a dejar por este lado aquí y por otro lado ventiladores. Entonces, si yo voy a utilizar 3 ventiladores, la altura del galpón
sería este menos lo que me da cada ventilador por 3. Entonces sería de 50, no, pues no podemos. 6 ventiladores, 10 ventiladores, 12 ventiladores, 11 ventiladores, 10 ventiladores. Entonces en este caso nos da que si le metemos 6 ventiladores, que si le metemos 10 ventiladores vamos a necesitar un galpón de 5.4, ya nos queda ya muy alto, ¿cierto? Y si le metemos 11 ventiladores, da que ya no necesitaríamos ya una altura. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nos da esto? Entonces, usamos 11 ventiladores y le ponemos una altura racional, una altura manejable, que ya el limitante va a ser las capacidades de construcción y el desplazamiento del operario dentro del galpón. Así que entonces en este caso vamos a utilizar 11 ventiladores y vamos a dejar nuestra altura del galpón, puede ser un valor que vaya entre 2, puede ser 3 metros, porque estamos entre 2 metros y medio, 3 metros y medio, más o menos eso nos puede hacer un galpón de una buena capacidad. Y vamos a utilizar 11 ventiladores. Ahora, si aquí nos queda ya muy fácil de manejar esta, esta plantilla, solamente le cambiamos aquí estos valores y él nos va a hacer todos los cálculos que necesitamos. Entonces así definimos la forma del galpón y escogemos un ventilador entre dos ventiladores, calculamos cuántos de esos ventiladores necesitaríamos y definimos la forma del galpón. Bueno, nos vemos en otro video. Hasta luego.